A lo largo del mundo, existen lugares que pese a su historia y su belleza han sido abandonados y olvidados con el paso de los años. Estos sitios que en algún momento fueron prósperos o estuvieron llenos de vida, ahora permanecen deshabitados, sumidos en un silencio y misterio que solo la naturaleza ha comenzado a llenar. Muchos de estos lugares han caído en el olvido, debido a desastres naturales, guerras, cambios económicos o simplemente por el paso del tiempo. Sin embargo, cada uno guarda secretos y relatos únicos, ofreciendo una ventana al pasado que desafía el tiempo y nos recuerda que aunque olvidados, su historia sigue viva en sus ruinas. 1. Pripyat, Ucrania. Pripyat es quizás uno de los lugares abandonados más conocidos del mundo, debido a la catástrofe de Chernóbil en 1986. Esta ciudad fue construida para albergar a los trabajadores de la planta nuclear y sus familias, pero después del accidente fue evacuada rápidamente. Lo que quedó es un lugar completamente congelado en el tiempo. Parques de diversiones sin niños, escuelas con pupitres abandonados y viviendas llenas de pertenencias de sus antiguos habitantes. El nivel de radiación ha hecho imposible la vida en este lugar, lo que lo convierte en un testimonio de los peligros de la energía nuclear y de cómo en un solo día una ciudad puede pasar de ser vibrante a estar deshabitada. 2. Hashima, Japón. Hashima, también conocida como la isla del acorazado por su forma particular, fue una de las islas más densamente pobladas del mundo en la década de 1950. La isla fue un centro importante de minería de carbón para la Mitsubishi Corporation, y los trabajadores vivían en edificios altos y estrechos que ahora están en ruinas. La demanda de carbón disminuyó, y la mina fue cerrada en 1974. Desde entonces, la isla ha estado deshabitada y la naturaleza ha comenzado a reclamar el espacio. Sus edificios abandonados con plantas creciendo entre el concreto ofrecen una visión del auge y la caída de una industria que fue vital en su tiempo. 3. La ciudad perdida de Machu Picchu, Perú. Aunque hoy es un destino turístico muy popular, Machu Picchu estuvo olvidada por el mundo durante siglos. Construida por los incas en el siglo XV, esta ciudad se escondía entre las montañas andinas y permaneció desconocida hasta 1911, momento en el que el explorador Hiram Bingham la redescubrió. Aunque no fue abandonada en el mismo sentido que otras ciudades, el hecho de que haya estado oculta durante tanto tiempo la convierte en un lugar que el tiempo pareció ignorar, permitiendo que la selva la envolviera y protegiera sus secretos. Machu Picchu es ahora un símbolo de la antigua civilización inca y de la belleza que pueden alcanzar las construcciones humanas en armonía con la naturaleza. 4. Oradour-sur-Glane, Francia. Este pueblo francés fue el escenario de una de las masacres más trágicas de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, una unidad de soldados alemanes SS atacó el pueblo y asesinó a casi todos sus habitantes, en represalia por la resistencia francesa. Después de la guerra, el gobierno decidió no reconstruir el pueblo sino dejarlo tal como estaba, como un memorial a las víctimas y un recordatorio de los horrores de la guerra. Hoy Oradour-sur-Glane permanece tal cual, con coches oxidados en las calles, tiendas con sus estanterías vacías y viviendas en ruinas. Es un lugar de silencio y reflexión, un recordatorio de un pasado que nunca debe ser olvidado. 5. La isla de la quema de muertos, Italia. La isla Poveglia, situada en la laguna de Venecia, tiene una historia tan oscura que ha ganado el apodo de la isla maldita. Durante la peste negra, Poveglia fue utilizada como un lugar donde enviaban a los enfermos a morir, y se estima que miles de personas perdieron la vida en esta pequeña isla. Más tarde, en el siglo XX, se construyó allí un hospital psiquiátrico donde, según la leyenda, se cometieron atrocidades. Hoy en día, la isla está abandonada, pero su reputación persiste. Los pocos que han visitado este lugar afirman que aún se siente una atmósfera pesada y misteriosa, como si los recuerdos de aquellos que murieron allí nunca hubieran desaparecido. 6. La ciudad de Craco, Italia. Craco es una ciudad medieval ubicada en una colina en el sur de Italia, que fue abandonada en 1963 debido a deslizamientos de tierra y terremotos. A lo largo de los siglos, Craco fue hogar de una vibrante comunidad agrícola, pero la inestabilidad geológica obligó a sus habitantes a marcharse. Hoy la ciudad permanece en pie, con sus estrechas calles de piedra y sus edificios en ruinas, creando un paisaje de ensueño y desolación.
Krakow ha atraído a cineastas y turistas, que encuentran en su soledad una belleza única y un aire de misterio que parece congelado en el tiempo. 7. Kolmanskop, Namibia. Kolmanskop fue una próspera ciudad minera en el desierto de Namibia, donde se encontraron diamantes a principios del siglo XX. La ciudad creció rápidamente y tenía lujosos edificios, un teatro y una bolera. Sin embargo, cuando los depósitos de diamantes se agotaron, los residentes abandonaron el lugar y la arena comenzó a cubrir las estructuras. Hoy, Kolmanskop es un destino turístico y una ciudad fantasma atrapada entre las dunas. Las casas llenas de arena crean un paisaje surrealista, donde parece que la naturaleza ha comenzado a recuperar su territorio y al mismo tiempo ha convertido el lugar en una especie de museo natural. 8. La base militar de San Juan, Antártida. La base San Juan fue una de las primeras estaciones científicas establecidas en la Antártida durante la década de 1950, como parte de un esfuerzo internacional para investigar el continente helado. Con el tiempo fue abandonada debido a la dureza de las condiciones y a los problemas de logística. Hoy en día, permanece en silencio, rodeada de hielo con sus edificios congelados y sus equipos cubiertos de nieve. La base es un símbolo de la dificultad de explorar y habitar este continente, y representa el esfuerzo humano por conquistar territorios desconocidos, aunque en muchos casos el medio ambiente sea implacable. 9. Angkor Wat, Camboya. Angkor Wat es uno de los complejos de templos más grandes del mundo, y fue la capital del Imperio Jemer en el siglo XII. Sin embargo, con el declive del imperio, el complejo fue abandonado, y la selva comenzó a reclamarlo. Durante siglos, Angkor Wat permaneció oculto, hasta que exploradores europeos lo redescubrieron en el siglo XIX. Aunque ya no es una ciudad abandonada, Angkor Wat conserva un aire de misterio y majestad, con sus templos y esculturas cubiertos de vegetación. Es un recordatorio de la grandeza de una civilización perdida y del poder de la naturaleza para borrar las huellas de la humanidad. 10. La ciudad sumergida de Xicheng, China. Xicheng es una ciudad antigua en China que fue sumergida bajo el agua en 1959, cuando se construyó una presa en el río Xinan. La ciudad, conocida como la Atlántida de Oriente, quedó completamente sumergida, pero sus estructuras permanecieron intactas en el fondo del lago Qiandao. Los buceadores que han explorado Xicheng han encontrado edificios, calles y estatuas perfectamente conservadas, como si el tiempo se hubiera detenido. Hoy en día, la ciudad sumergida es un destino turístico para aquellos que buscan explorar un lugar misterioso y casi intacto, cubierto por el agua pero lleno de historia y leyendas. Cada uno de estos lugares abandonados nos cuenta una historia de tiempos pasados, de sueños que quedaron incompletos y de la fragilidad de nuestras obras frente al tiempo y la naturaleza. Aunque hoy estén olvidados, cada uno guarda secretos y recuerdos de lo que alguna vez fueron, permitiéndonos imaginar cómo era la vida en sus épocas de esplendor y reflexionar sobre lo efímero de la existencia humana. Nos recuerdan que el tiempo puede cambiarlo todo, pero también nos inspiran a valorar el presente y el futuro que construimos. Estos lugares silenciosos pero llenos de historia seguirán siendo testigos de un pasado que aún late aunque casi nadie lo escuche. Aquí tienes una selección de 30 lugares más que el tiempo ha olvidado. Muchos de estos sitios, igual que los anteriores, han sido abandonados por distintas razones y se han convertido en testigos silenciosos del paso del tiempo. Algunos de estos lugares se han quedado atrapados en sus épocas de gloria, mientras que otros muestran las cicatrices de conflictos o desastres naturales. Al recorrerlos, podemos imaginar cómo fue la vida en estos lugares en su esplendor y aprender sobre la historia que los convirtió en sitios fascinantes y llenos de misterio. A continuación, una descripción extensa de cada uno. 1. Villa Epecuén, Argentina. Esta villa turística fue un popular destino vacacional en los años 60, debido a su lago hipersalino que atraía visitantes para tratamientos de salud. Sin embargo, en 1985 una inundación lo sumergió por completo, dejando la ciudad bajo el agua. Hoy, tras la retirada del agua, solo quedan ruinas y árboles muertos. 2. Ciudad de Kayakop, Turquía. Ubicada en las colinas de Turquía, esta ciudad fue abandonada tras el intercambio de población entre Grecia y Turquía en 1923. Las casas y la iglesia de piedra permanecen en silencio, como un recuerdo de un pasado de convivencia que se vio interrumpido por tensiones políticas. 3. Shanxi, Taiwán.
Construida como un complejo futurista para vacaciones, este lugar fue abandonado tras varios accidentes durante su construcción. Las extrañas estructuras en forma de ovni permanecen, creando una atmósfera surrealista que atrae a curiosos. 4. La fortaleza de Shali, Egipto. En el oasis de Siwa, esta fortaleza de barro fue abandonada tras una lluvia intensa que dañó su estructura. Hoy las ruinas a medio desmoronarse son una vista impresionante de una época en la que el barro fue el único material de construcción en medio del desierto. 5. Barnett, Montana, Estados Unidos. Fue un próspero pueblo minero durante la fiebre del oro en el siglo XIX. Hoy en día, es un pueblo fantasma bien conservado, donde los edificios antiguos y las herramientas oxidadas muestran el auge y el declive de la minería en Estados Unidos. 6. Isla Bouvet, Océano Atlántico Sur. La isla Bouvet es una de las más aisladas del mundo. Aunque pertenece a Noruega, su ubicación y condiciones extremas han impedido cualquier intento de colonización. Hoy sus costas cubiertas de hielo y su paisaje volcánico están deshabitados. 7. El fuerte Burtange, Países Bajos. Construido en forma de estrella para resistir invasiones en el siglo XVI, hoy el fuerte ha sido restaurado. Aunque no es completamente abandonado, su diseño y sus murallas de tierra nos trasladan a una época de batallas y estrategias militares únicas. 8. Bodie, California, Estados Unidos. Otra ciudad minera del viejo oeste que cayó en el olvido tras el declive de la minería. Bodie se conserva como un parque histórico, con calles de polvo y edificios que parecen congelados en el tiempo. 9. Rhyolite, Nevada, Estados Unidos. Este pueblo fantasma surgió durante una fiebre del oro a principios del siglo XX y fue abandonado tan rápido como creció. Hoy, las ruinas de su banco, escuela y estación de tren son un testimonio de los vaivenes de la economía minera. 10. Timgad, Argelia. Una ciudad romana en el norte de África que fue enterrada en la arena del desierto durante siglos. Timgad es un ejemplo de planificación urbana romana y es conocida como la Pompeya de África. 11. Rose Island, India. Fue una colonia británica en las Islas Andamán, que luego fue abandonada. Hoy la vegetación ha tomado control de sus edificios, creando un paisaje único entre la arquitectura colonial y la selva tropical. 12. Spinalonga, Grecia. Esta isla fue utilizada como una colonia de leprosos hasta 1957. Hoy, sus ruinas y su muralla veneciana atraen a turistas, ofreciendo una visión de la historia de la enfermedad y el aislamiento social. 13. Dhanushkodi, India. Destruida en 1964 por un ciclón, esta ciudad fue declarada inhabitable. Las ruinas de la iglesia y otros edificios cubiertos de arena son un recordatorio del desastre natural que azotó esta zona. 14. Ciudad sumergida de Pablo Petri, Grecia. Situada bajo el mar en la costa de Grecia, Pablo Petri es una de las ciudades sumergidas más antiguas del mundo. Data de hace más de 5.000 años y es un sitio arqueológico de gran valor. 15. Ciudad de Akrotiri, Santorini, Grecia. Sepultada por una erupción volcánica, Akrotiri es una ciudad minoica que muestra el nivel de desarrollo de esta civilización antigua. Sus murales y objetos se encuentran en un notable estado de conservación. 16. El Hotel Salto del Tequendama, Colombia. Este hotel fue construido al borde de un acantilado con vistas a una cascada impresionante, pero fue abandonado por falta de mantenimiento y fenómenos inexplicables. Hoy, el edificio abandonado y el paisaje alrededor crean una atmósfera inquietante. 17. Varosha, Chipre. Fue una próspera zona turística en Famagusta hasta que fue abandonada tras la invasión turca en 1974. Varosha permanece inaccesible y es un testimonio de un conflicto no resuelto. 18. El faro de Aniva, Rusia. Construido por los japoneses en una isla disputada entre Japón y Rusia, este faro fue abandonado cuando la isla pasó a manos rusas. El faro es un imponente edificio rodeado de hielo y aguas turbulentas. 19. El fuerte Alexander, Rusia. Un fuerte en el Golfo de Finlandia, que fue abandonado tras la Revolución Rusa. Fue utilizado para experimentos científicos, y aún hoy sus laboratorios y pasillos están en ruinas rodeados de agua. 20. Humberstone, Chile. Fue una próspera ciudad minera de salitre en el desierto de Atacama,
Tras el declive de la industria, fue abandonada, pero sus edificios y maquinaria aún pueden verse en medio del desierto. 21. Rennes-le-Château, Francia. Este pueblo es conocido por las leyendas y misterios que rodean su historia, incluyendo el famoso tesoro del sacerdote Berenguer Sunier. Aunque habitado, conserva un aire enigmático y atrae a buscadores de secretos. 22. La isla Clipperton, Océano Pacífico. Una isla remota que fue habitada brevemente por una colonia mexicana y luego abandonada. Hoy es una isla deshabitada y de difícil acceso. 23. Quilamba, Angola. Construida como una ciudad modelo por inversionistas chinos, la falta de residentes y el precio de las propiedades la convirtieron en una ciudad fantasma moderna, con edificios nuevos pero deshabitados. 24. Ciudad del Hierro, Venezuela. Fue una comunidad construida para alojar a trabajadores de las minas de hierro en Bolívar. Con el declive de la actividad minera, la ciudad fue abandonada y hoy es un sitio de ruinas modernas. 25. El Valle de los Reyes, Egipto. Esta necrópolis fue el lugar de descanso de faraones egipcios, pero tras el fin del Imperio Nuevo fue abandonada. Las tumbas y templos, aunque famosas, representan un lugar olvidado y repleto de historia antigua. 26. Balaklava, Ucrania. Fue una base secreta soviética para submarinos durante la Guerra Fría, ubicada en una cueva subterránea. Abandonada tras la disolución de la URSS, hoy es un sitio turístico. 27. La prisión de Alcatraz, Estados Unidos. La prisión de máxima seguridad en San Francisco fue abandonada en 1963. Aunque recibe visitantes, sus celdas y pasillos vacíos recuerdan su oscuro pasado. 28. Los cenotes de Yucatán, México. Considerados lugares sagrados por los mayas, muchos cenotes fueron olvidados. Hoy se han redescubierto revelando secretos arqueológicos de la antigua civilización. 29. El Palacio de Sanssouci, Haití. Construido por el rey Henry Christophe, este palacio fue destruido por un terremoto en 1842. Hoy sus ruinas imponentes son un recordatorio de la realeza haitiana y su legado. 30. Ciudad de Vijayanagara, India. Fue una de las ciudades más grandes del mundo en su época, hasta que fue saqueada y abandonada en el siglo XVI. Hoy sus templos y estructuras de piedra permanecen en medio de la vegetación. Estos lugares, cada uno con su historia única, siguen en pie a pesar del tiempo y el abandono. Son vestigios de diferentes culturas, épocas y sueños, que nos muestran la fragilidad de la humanidad frente a los cambios y los desafíos del tiempo. En nuestro mundo, existen innumerables lugares que, aunque alguna vez fueron epicentros de actividad humana, hoy yacen en el olvido. A lo largo de la historia, ciudades, pueblos, islas y estructuras de gran importancia fueron abandonados debido a guerras, desastres naturales, crisis económicas, o simplemente porque la humanidad decidió dejar estos lugares atrás. Hoy en día, estos sitios abandonados yacentes en diferentes rincones del mundo representan vestigios de épocas pasadas y reflejan la fragilidad de la civilización humana, que alguna vez consideró estos lugares como su hogar, su refugio o su esperanza de vida. Sin embargo, la naturaleza y el tiempo se han encargado de reclamar estos espacios, cubriéndolos de silencio y en muchos casos de vegetación, convirtiéndolos en museos naturales llenos de historias fascinantes y misteriosas. Estos lugares que, aunque deshabitados, encierran un misterio y una belleza única, nos enseñan sobre el paso del tiempo y nos invitan a reflexionar sobre el ciclo eterno de creación y abandono. La ciudad de Pripyat en Ucrania es uno de los ejemplos más impactantes, donde el accidente nuclear de Chernóbil en 1986 obligó a evacuar a todos sus habitantes. Pripyat se construyó para albergar a los trabajadores de la planta nuclear y a sus familias, siendo un lugar vibrante y moderno para la época. Sin embargo, después del desastre, la ciudad quedó deshabitada, y hoy en día es un sitio fantasma lleno de edificios desmoronados, un parque de diversiones vacío y las pertenencias de las personas que alguna vez vivieron allí. Otro lugar fascinante es Hashima, una isla en Japón que fue un centro de minería de carbón a mediados del siglo XX. Conocida como la Isla del Acorazado por su forma similar a un buque, Hashima llegó a ser uno de los lugares más densamente poblados del mundo, con edificios altos y estrechos que albergaban a miles de personas. Sin embargo, cuando la demanda de carbón disminuyó, la isla fue abandonada rápidamente,
y hoy las ruinas de sus edificios crean un paisaje surrealista donde la naturaleza ha comenzado a reclamar el terreno. Otro sitio fascinante es la ciudad de Machu Picchu en Perú, la antigua ciudad inca que aunque ahora es un destino turístico muy popular, estuvo perdida en las montañas andinas durante siglos. Construida en el siglo XV, Machu Picchu fue un importante centro de la civilización inca, pero después de la conquista española fue abandonada y ocultada por la selva, permaneciendo desconocida hasta 1911, cuando el explorador Hiram Bingham la redescubrió. Este sitio lleno de templos, terrazas y estructuras de piedra perfectamente construidas, nos muestra la increíble habilidad de los incas y su capacidad para convivir en armonía con la naturaleza. Oradour-sur-Glane en Francia es otro lugar cargado de historia y tragedia. Este pueblo fue escenario de una de las masacres más terribles de la Segunda Guerra Mundial, cuando una ciudad de soldados alemanes asesinó a casi todos sus habitantes en 1944. Después de la guerra, el gobierno francés decidió no reconstruir el pueblo, sino dejarlo tal como estaba, como un memorial a las víctimas y un recordatorio de los horrores de la guerra. Las calles de Oradour-sur-Glane permanecen en silencio con coches oxidados, tiendas vacías y viviendas en ruinas, creando un ambiente sobrecogedor que invita a reflexionar sobre las tragedias del pasado. La isla de Poveglia en Italia, también conocida como la Isla Maldita, tiene una historia oscura que ha llenado de misterio y miedo a todos aquellos que se atreven a visitarla. Durante la peste negra, esta isla fue utilizada como un lugar de aislamiento donde enviaban a los enfermos para morir, y se estima que miles de personas perdieron la vida en esta pequeña isla. Posteriormente, en el siglo XX, se construyó allí un hospital psiquiátrico que, según la leyenda, fue escenario de experimentos inhumanos y prácticas horribles. Aunque hoy en día Poveglia está deshabitada, su reputación y su atmósfera inquietante han hecho que sea un lugar lleno de historias escalofriantes. La ciudad de Craco en Italia es otro ejemplo de una localidad que, aunque alguna vez fue un lugar vibrante, hoy está desierta. Ubicada en una colina en el sur de Italia, Craco fue fundada en la época medieval y fue hogar de una próspera comunidad agrícola, hasta que en 1963 fue abandonada debido a deslizamientos de tierra y terremotos. Hoy la ciudad permanece en pie, con sus calles estrechas de piedra y sus edificios antiguos en ruinas, creando un paisaje único que ha atraído a cineastas y turistas, quienes encuentran en la soledad de Craco una belleza melancólica y misteriosa. Otro lugar es Kolmanskop en Namibia, una ciudad minera que surgió en el desierto cuando se descubrieron diamantes a principios del siglo XX. La ciudad creció rápidamente, con lujosos edificios, teatros y boleras, pero cuando los depósitos de diamantes se agotaron, Kolmanskop fue abandonada y la arena del desierto comenzó a invadir las estructuras. Hoy las casas llenas de arena crean un paisaje surrealista, como si la naturaleza hubiera decidido cubrir la historia humana y convertirla en parte de su propio desierto. Estos lugares, aunque deshabitados, nos recuerdan que aunque las civilizaciones puedan desaparecer, sus huellas permanecen. Cada uno de estos sitios tiene su propia historia, su propio contexto y sus propios recuerdos. Y al visitarlos, podemos aprender sobre las diferentes épocas y los eventos que llevaron a su abandono. Son lugares que desafían el tiempo y la naturaleza, sitios en los que podemos ver las consecuencias de los desastres naturales, las guerras, las crisis económicas o el simple paso del tiempo. Nos recuerdan que la humanidad es frágil y que nuestras construcciones, aunque puedan ser grandiosas en su momento, están sujetas al mismo ciclo de vida y muerte que todo en este mundo. En última instancia, estos lugares abandonados son un recordatorio de nuestra propia impermanencia y de la capacidad de la naturaleza para recuperar su terreno, dejándonos con la sensación de que aunque nuestras ciudades y civilizaciones puedan ser efímeras, las historias y recuerdos que dejamos en ellas pueden perdurar, siempre esperando ser redescubiertos por aquellos que se atrevan a escuchar el susurro del pasado en el silencio de las ruinas. Tenemos que despedir el video de hoy, pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.